Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, yo soy Normion y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En el último promo podcast se analizó la influencia del coronavirus en el podcasting y durante el mismo se hizo alusión a la aparición de muchas noticias sobre que los podcasters tenían que abandonar sus estudios y recluirse en sus casas. Esto provocó cierta hilaridad por parte de los miembros del podcast, de Emilcar y sus invitados, porque efectivamente la mayoría de los podcasts se graban normalmente en casa y con medios, hombre, quizás no reducidos, pero no un estudio de grabación. Y hacían alusión de que probablemente esto vendría de que son noticias refritas de Estados Unidos, etc. Sin embargo, yo la reflexión que quería dejar aquí, quería abrir un poco de debate en este otro lado del micrófono, porque pienso que quizá lo que ocurre es que hay muchas podcastferas distintas. Nosotros estamos acostumbrados a la podcastfera más, digamos, amateur o independiente, por decirlo así. Y, sin embargo, hay muchas otras podcastferas independientes que no son nuestra podcastfera. ¿Y por qué digo esto? Porque me da la sensación de que quien escribe esta noticia lo que está acostumbrado es a gente que graba un podcast, por ejemplo, para un periódico o para alguna empresa de noticias, ¿no? De agencia de noticias, etcétera, que lo hacen muchas veces en la propia redacción y no en su casa. Entonces, ahora tienen que hacer ese mismo trabajo en su casa. Es como decir que... O sea, es lo mismo que ocurre con la gente de la radio. La gente de la radio se ha tenido que ir a su casa a grabar y han tenido que llevarse micrófonos o comprarlos o lo que sea. ¿Por qué digo esto de que... quiero ir a esta reflexión? Porque muchas veces pensamos que el podcasting somos nosotros. Quien sea, quiero decir. El que escribe ese artículo piensa que el podcasting es el podcasting que él ve. En Promo Podcast se habla del podcasting, por lo menos en España, como lo que se vive en la podcastfera, digamos, en la que pertenecen todos los miembros, y, por ejemplo, yo también. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo diverso que se ha vuelto el podcasting últimamente. Ya no es como antes, que había... podías encontrar en iVoox programas de radio, digamos, puros, ¿no? Que venían de la radio, se habían grabado en la radio y se convertían a podcast, y podcast normales, con la producción de un podcast independiente, sino que ahora te puedes encontrar muchos híbridos. Te puedes encontrar podcasts independientes que tienen la producción de un estudio de casi profesional. Te puedes encontrar programas de radio, o sea, radio que se ha creado para la radio, que se han hecho en casa y se han hecho con medios muy limitados, y más ahora con la crisis del coronavirus. O te puedes encontrar programas de amateurs normales, hechos con los medios normales, con medios muy escasos o medios, digamos, podcast muy caseros. Creo que es importante que no nos olvidemos nunca de esto, ¿no? De que el podcasting es un crisol, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Un crisol de distintas técnicas, distintos métodos y distintas formas de ver la comunicación. Y lo importante, por lo menos para mí, debe ser siempre el no perder de la vista del oyente, ¿no? Yo creo que si no perdemos de vista al oyente, seguiremos estando centrados. Y no será tan importante quizá qué tipo de podcasting pensamos que hacemos o qué tipo de podcasting hacemos realmente, sino que el tener la vista en el oyente nos da una perspectiva que es la que no debemos perder. Y creo que eso es realmente lo importante. Es importante saber dónde estamos, pero también es importante saber qué es lo que nos mantiene ahí, ¿no? Yo creo que en este caso es el oyente. Así que quería abrir este debate porque me pareció un tema interesante y por eso lo he traído aquí. Y ahora me despido y vuelvo a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.